Bienvenidos al segundo capítulo del seminario Comunicaciones bucosinusales y buconasales. En esta ocasión nos referiremos exclusivamente a las comunicaciones bucosinusales y buconasales agudas. Para abordar la temática desde el punto de vista de lo que son las comunicaciones bucosinusales agudas en este capítulo y las comunicaciones bucosinusales crónicas en el próximo, vamos a considerar diferentes situaciones clínicas que se pueden presentar, ya sea tengamos un paciente con un seno sano o con un seno enfermo, y tenga o no la inclusión en ese seno de un cuerpo extraño, como puede ser un resto radicular o puede ser también un implante u otro cuerpo extraño, como vamos a ver a lo largo de la presentación. La primera opción clínica que vamos a analizar como alternativa que se puede presentar en la consulta es una comunicación bucosinusal aguda con un seno sano sin cuerpo extraño. Es decir, nosotros haríamos la extracción de una pieza dentaria y generalmente al momento de realizar el toilet de la herida, la cureta accidentalmente se introduce en el seno maxilar. Siempre menciono en forma jocosa como una situación que es instintiva de un profesional: cuando se introduce la cureta la retira rápidamente, pero retirarla más o menos rápido no va a modificar la situación clínica. Ahora bien, ¿qué tenemos que entender? Que puede ser que realmente hayamos establecido una comunicación bucosinusal o que tal vez no esté establecida. Pero jamás tenemos que hacer en estos casos, ante la presunción de una comunicación bucosinusal aguda, una maniobra de Valsalva, porque como explicamos en el capítulo anterior, puede ser que se haya perforado la cortical del piso de seno, pero que todavía la membrana de Snyder se mantenga íntegra. Si nosotros al paciente lo hacemos inhalar y le pedimos que oblitere las narinas para poder exhalar y que ese aire pase de las fosas nasales hacia el seno y genere una presión en la membrana para que vaya hacia el reborde alveolar, es posible que ese alveolo, que tenga bordes irregulares producto de esa perforación en el piso del seno, cuando la membrana descienda, se lacere en sus bordes y se establezca la comunicación que antes no tenía. Dada esta situación, o hipotética situación, ante una comunicación bucosinusal aguda, o la sospecha de que se estableció una comunicación bucosinusal aguda, sabiendo que el paciente tiene un seno maxilar sano, libre de patología, y que no se ha introducido ningún cuerpo extraño en el seno, y siempre la pregunta es: ¿cómo sé que el paciente tiene un seno sano? Porque en la anamnesis prequirúrgica el paciente no refería ninguna sintomatología sinusal, no tenía sensación de pesadez, no tenía cacoxia, no tenía ningún cuadro clínico que ameritase una patología sinusal, y obviamente toda extracción de cualquier pieza dentaria o cualquier procedimiento quirúrgico lleva un diagnóstico por imágenes respaldatorio para una instancia prequirúrgica, y en esa radiografía periapical, panorámica o tomografía que hayamos solicitado, veríamos inicialmente que ese seno estaba libre de patología. Entonces, ante esta comunicación bucosinusal aguda que se puede producir o la presunción de la misma, lo primero que hay que hacer es no realizar una prueba Valsalva, primera cosa. En segunda instancia, lo que hay que hacer es siempre intentar promover un coágulo de sangre y contener ese coágulo con una sutura. En algunos casos, excepcionalmente, se puede llegar a realizar un colgajo de Wasmund hacia vestibular con una periosteoplastía para desplazar el colgajo hacia el reborde, pero esto solo lo hacemos en aquellas situaciones clínicas donde las paredes del alvéolo no pueden contener el coágulo de sangre. Siempre, en todo procedimiento quirúrgico, al paciente le damos las indicaciones en forma verbal y en forma escrita, y vamos a resaltar ante esta situación clínica que se presentó que el paciente no realice succión, no tome mate, no fume. Fundamental que si estornuda lo haga libremente. Siempre decimos: cúbrase así la cara y estornude libremente, pero no se oblitere las narinas para estornudar. No tiene que realizar cambios posicionales bruscos, no tiene que agacharse, no tiene que levantar cosas pesadas, y siempre le indicamos que la dieta tiene que ser blanda, sin grumos, en las primeras 96 horas. Y por supuesto le vamos a dar al paciente una cobertura antibiótica. En esta imagen podemos observar tres ilustraciones de Juan Buratti, que es el artista que ilustró el libro de cirugía bucal de Ries Centeno, editorial El Ateneo, donde en la imagen de la izquierda va a estar diseñando lo que es el colgajo tipo Wasmund, que nosotros lo realizamos exactamente igual, con las dos descargas fondo surco, pero la incisión circunscribiendo la comunicación la hacemos hacia vestibular y no por palatino. Igual se puede prolongar hacia palatino y después hay que eliminar todo el epitelio circundante a esta comunicación aguda, pero bueno, para el detalle es un detalle técnico simplemente.
Se levanta un colgajo mucoperióstico a espesor total y luego se incide el periósteo desde la porción distal hacia la porción mesial. Esto es muy importante porque el realizarlo de mesial a distal va a hacer que el sangrado impida la visualización perfecta del colgajo y obviamente del periósteo. Por eso siempre lo hacemos desde la porción distal hacia la porción mesial. Y es importante que vaya de ángulo a ángulo de la descarga, ¿sí? Que sea bien de proximal a proximal, en este sentido desde distal hacia mesial en todo su trayecto. Esto va a permitir que al seccionarse el periósteo, que es una superficie inextensible, la mucosa, que sí es extensible, puede hacer que ese colgajo pase a ser de espesor parcial en su parte intermedia, donde se va a elongar y va a permitir que la mucosa llegue hacia lo que es la región palatina. Aquí vemos un caso, la imagen de una ortopantomografía que corresponde a un caso clínico que nos derivó una colega, donde del lado derecho de la paciente, en el maxilar superior, la pieza 16, el primer molar superior derecho, realizó un tratamiento endodóntico, la lima perforó por un proceso preapical que tenía el piso del seno e introdujo parte de un cono de Guta dentro del seno maxilar. En este caso la pieza tuvo una destrucción coronaria importante y tenía una indicación de exodoncia. En el lado contralateral, la misma colega en el procedimiento intentando salvar la pieza dentaria, introdujo pasta lentamente reabsorbible dentro del seno maxilar y nos indicó si podíamos realizar en el mismo procedimiento ambas situaciones clínicas, resolver la comunicación bucosinusal haciendo la extracción del lado derecho y eliminando el cuerpo extraño, en este caso pasta lentamente reabsorbible, del lado izquierdo de la paciente. Aquí vemos a mayor aumento lo que es la región de la pieza 16, donde se introduce un fragmento de cono dentro de la luz del seno maxilar. Y aquí podemos observar a mayor aumento la pasta lentamente reabsorbible que se introdujo dentro del seno maxilar. Esta es la imagen clínica de la paciente, donde ya vemos que hemos comenzado a realizar la odontosección de la pieza dentaria. Es importante recordar que la odontosección, el diseño de la odontosección de una pieza dentaria que tiene una destrucción coronaria va a estar condicionado por la presencia o no de las piezas proximales en la arcada. En este caso, como ambas piezas proximales, la mesial y la distal, estaban presentes, el diseño de la odontosección fue en forma de Y. Si alguna de estas piezas dentarias hubiese estado ausente, donde la pieza no está presente, la odontosección va a ser siguiendo lo que es la tabla oclusal en el sentido anteroposterior, y si ambas piezas estuviesen ausentes proximales, sería un diseño en una forma de T, separando la raíz palatina de las dos raíces vestibulares. Obviamente, una vez hecha la individualización de estas superficies radiculares, con los fragmentos coronarios que corresponden, se hace la exodoncia de las mismas. Aquí vemos la imagen del alvéolo post-extracción, luego de haber realizado los 3 fragmentos de la pieza dentaria cuando se realizó la odontosección y el toalé de la herida. En la región del alvéolo distal es donde se producía la comunicación bucosinusal aguda y entonces ante la situación clínica de una paciente donde ya había comenzado a tener una pérdida de rapport con la profesional derivante, decidí realizarle una incisión tipo Wasmund con descarga a fondo de surco en forma bilateral para desplazar este colgajo luego de la periosteoplastía hacia la región palatina y asegurarnos la contención del coágulo. En este caso clínico bien podría haber hecho la promoción del coágulo y dar unos puntos de sutura para contener ese coágulo, pero estaba el riesgo potencial de que la paciente, realizando alguna maniobra que no estuviese indicada, como la succión, el sonarse en la nariz, etc., pudiese tener un desprendimiento del coágulo y eventualmente restablecer una comunicación bucosinusal, lo cual no era deseable para una paciente que ya venía de una complicación previa en otro procedimiento odontológico. Aquí vemos cómo realizamos la periosteoplastía, ya se realizó desde distal hacia mesial y luego se completa un poquito en el ángulo mesial de la descarga, donde faltaba para darle un poquito más de vuelo al colgajo. Aquí vemos cómo ya está liberado el colgajo y permite reposicionarlo hacia la región palatina. Observemos ya cómo el colgajo se sutura por palatino. Aquí tenemos las 3 fragmentos de la pieza dentaria luego de hacer la odontosección, el fragmento del cono que ya estaba introducido dentro de la luz del seno.
Y esto es algo importante cuando uno hace un colgajo desplazado hacia palatino con esta técnica de periosteoplastía en el colgajo de Watson modificado, se paga un precio, si se quiere mencionar de esta forma, que es la colapsación del reborde por la tensión que genera el colgajo sobre este reborde óseo. Por eso preferimos en todos los casos, cuando es factible, que el coágulo se contenga en el alvéolo por medio de una sutura sin desplazar este colgajo, y esta maniobra la dejamos exclusivamente para aquellos casos donde el coágulo no se puede contener. Pero excepcionalmente en situaciones clínicas como esta, donde el paciente viene de complicaciones en otros procedimientos odontológicos previos, tratamos de extremar los recaudos para no sumar una nueva complicación, y aquí vemos la cicatrización de la zona intervenida a los 3 meses con una evolución excelente. Ahora vamos a analizar qué pasa en una comunicación bucosinusal aguda con seno sano, pero donde se introduce un cuerpo extraño dentro de la luz del seno. Podría ser la extracción de una pieza dentaria que al realizar la exodoncia se fractura el ápice y al ir a intentar extraer ese ápice dentario, este se introduce dentro del seno, o bien puede ser un implante que estamos colocando sin un buen anclaje óseo, sin un buen anclaje primario, y el implante se introduce en el seno. También podría ser como un accidente que englobe esta alternativa, intentando hacer una elevación de piso transalveolar, donde comenzamos a trabajar con osteótomos, impactando el injerto dentro del seno, pero desplazando la membrana sinusal, es decir, dentro de la anatomía sinusal, pero manteniendo la integridad de la membrana, que en la condensación de ese injerto hacia la porción apical se perfore la membrana y el injerto se introduzca dentro de la luz del seno. En todos estos casos tendríamos la inclusión dentro de la luz del seno maxilar, es decir, por dentro de la membrana de Schneider, que interrumpió su continuidad, un material que es un cuerpo extraño, más allá que lo conozcamos, y en estos casos el seno se encontraba sano. Cuando tenemos una comunicación bucosinusal aguda con seno sano, pero la presencia de un cuerpo extraño, lo que tenemos que hacer es abordar el seno maxilar mediante un colgajo de Wasmund con periosteoplastía o un colgajo de Wasmund modificado, dependiendo de donde se encuentre el cuerpo extraño, y obviamente lo cerramos mediante justamente el desplazamiento de este colgajo hacia la porción palatina. Las indicaciones son las mismas que vamos a dar en una comunicación bucosinusal aguda con seno sano sin cuerpo extraño, donde le vamos a indicar al paciente en forma oral y escrita. Nosotros le damos las indicaciones al paciente escrita y se las leemos a él y al acompañante. Y le decimos que básicamente lo que tiene que hacer es no realizar succión, no tomar mate, no fumar, estornudar libremente, como explicamos anteriormente, no realizar cambios posturales, no levantar cosas pesadas, no agacharse y hacer una dieta blanda sin grumos, y obviamente tener una cobertura analgésica y antibiótica. Aquí observamos la ilustración que vimos minutos antes para el cierre de una comunicación bucosinusal aguda con seno sano sin cuerpo extraño. La diferencia que ahora, luego de levantar el colgajo mucoperióstico y previo a hacer la periosteoplastía, vamos a hacer una antrotomía vestibular que nos permita, a través de esa ventana ósea, extraer el cuerpo extraño que está en el seno y luego sí realizar la periosteoplastía y llevar el colgajo hacia palatino. En esta ortopantomografía podemos observar un cuadro clínico de un paciente que un colega le intentó realizar la exodoncia, una pieza dentaria, y al realizar la maniobra de colocar el punto de aplicación y comenzar a hacer el movimiento de palanca para la extracción del resto radicular, lo impulsó accidentalmente hacia el seno maxilar. Aquí podemos observar a mayor aumento el ápice desplazado hacia el seno maxilar, y aquí vemos la delimitación de ese resto radicular en el seno maxilar. Lo que hizo bien el colega en ese caso fue informarle al paciente de esta complicación, le dio un punto de sutura y le manifestó que tenía que ir a un especialista, dado que él no tenía experticia quirúrgica para abordar el seno, y el paciente a las 24 horas lo veo en la consulta. Por eso consideramos que es una comunicación bucosinusal aguda con un cuerpo extraño en el seno, pero con seno sano. ¿Y por qué hablamos de aguda y no de crónica si ya pasaron 24 horas? Porque para que se cronifique una comunicación tiene que haber la formación de un epitelio que continúe la mucosa bucal con la mucosa sinusal o membrana de Schneider. En este caso lo que hacemos, diseñamos un colgajo tipo Wasmund, como vemos a la izquierda, emulando lo que habíamos visto en los gráficos de Juan Buratti en el libro de cirugía bucal de Ries Centeno.
Aquí vemos cómo se labró el colgajo, se levanta el colgajo mucoperióstico. Es importante llegar bien hacia una posición basal que nos permita hacer una antrotomía alta, para que después tenga buen soporte óseo el colgajo cuando es desplazado sobre el reborde. Obviamente hacemos el toilet de la herida, eliminando ese coágulo que estaba en proceso de formación. Aquí podemos observar ya realizada la antrotomía, la ventana ósea, se realizó la ostectomía de esta tabla ósea vestibular, en este caso en particular con una fresa redonda número 8 para hueso, pero se puede hacer con cualquier elemento, se puede hacer, si se quiere, con una piedra diamantada, con un inserto diamantado en un bisturí piezoeléctrico. Ambas situaciones utilizamos habitualmente para cuando vamos a conservar la integridad de la membrana haciendo una elevación de piso de seno, que lo vamos a ver en otro seminario. También lo podemos hacer si se quiere practicar el procedimiento con diferentes adminículos que vienen o insertos, como por ejemplo el SLA, que es el set de antrotomía lateral de seno, que son piedras o fresas diamantadas o dentadas que tienen una parte inactiva, una parte activa a nivel cervical y luego otra parte inactiva. Entonces cuando avanza va desplazando la membrana del seno y va perforando la cortical ósea. A los fines prácticos, lo que es importante, vamos a eliminar esa barrera ósea para abordar la membrana del seno. Vamos a seccionar esta parte externa de la membrana sinusal para ingresar dentro de la luz del seno. Observemos la característica clínica que se aprecia aquí en el fondo de la calidad de la membrana sinusal, que no se ve inflamada, no se ve rojiza, no se ve sangrante. Esto está hablando de un seno maxilar sano. Esto es muy importante. Ya vamos a ver casos donde el seno maxilar está totalmente inflamado, congestionado, sangrante, incluso con procesos seropurulentos, hematopurulentos, que son muy clásicos en las patologías sinusales. Pero aquí lo que hacemos es lavamos, aspiramos y vamos a buscar el resto radicular dentro del seno maxilar. En esta imagen podemos observar cómo realizamos la remoción, la extracción de la superficie radicular que estaba dentro de la luz del seno. Es importante tener en cuenta que este procedimiento se puede realizar con paciente ambulatorio, bajo anestesia local, en este caso una anestesia infiltrativa. No necesita el paciente sedación, no necesita anestesia general, salvo que tuviese alguna contraindicación por alguna patología sistémica. Pero es un procedimiento que es muy sencillo, muy simple, que va a estar condicionado obviamente por la posibilidad de un buen diseño del colgajo y de la antrotomía. La antrotomía tiene que ser lo más pequeña posible, pero lo suficientemente amplia como para permitirnos el pasaje del instrumento que vaya a extraer ese cuerpo extraño, que puede ser en este caso un resto radicular, un implante, cualquier elemento que vayamos a remover del seno. Sobre todo cuando tenemos un seno sano, que es mucho más sencillo que cuando tenemos que hacer, vamos a ver más adelante, una cirugía radical del seno. Obviamente, como dijimos, el diseño de la antrotomía y del colgajo juega un rol fundamental, porque después el seno maxilar es una cavidad donde va a haber un cuerpo extraño en el interior que no se puede desplazar más allá de los límites propios de esa estructura anatómica. Aquí vemos el seno maxilar luego de haber eliminado el cuerpo extraño. Vamos a regularizar todos los bordes de la antrotomía para que no quede ninguna superficie anfractuosa, irregular, que pueda lacerar el colgajo mucoperióstico. Una vez realizada esta regularización de la antrotomía, vamos a comenzar con la periosteoplastía desde la porción distal del colgajo mucoperióstico hacia la mesial, llegando bien desde un ángulo de la descarga hacia el lado contralateral, es decir, de distal hacia mesial, y lo que es importante, obviamente, en el espesor parcial del periósteo, lograr que este colgajo se pueda elongar hasta llegar a la porción palatina. Un detalle muy importante es que, teniendo en cuenta dónde se realizó la antrotomía, este colgajo requiere que haya una distancia mínima de 3 a 5 milímetros de un puente óseo para que le dé buen soporte a esta estabilización del colgajo. Por eso siempre cuando nosotros hacemos una antrotomía, ya sea para una técnica de elevación de piso de seno o para cualquier procedimiento quirúrgico donde vamos a abordar el seno, de donde está el piso del seno o el reborde alveolar hacia el lugar de la antrotomía, intentamos dejar siempre una distancia de 5 milímetros de altura. Aquí vemos cómo se realiza la peristeoplastía para elongar el colgajo. Siempre es importante ir de atrás, de distal hacia mesial, pero se puede completar en los ángulos de la descarga luego en forma secundaria una pequeña incisión de ser necesario para darle más vuelo, que es un defecto que muchas veces sucede. Por eso siempre preferimos ingresar con el bisturí oblicuo, seguir el recorrido del periósteo y retirar el bisturí oblicuo para que en esas dos incidencias oblicuas del bisturí se haga una buena sección del periósteo.
Aquí vemos cómo se reposiciona el colgajo hacia palatino. Fíjense cómo se puede elongar este colgajo mucoperióstico una vez que se seccionó el periósteo en forma completa. Aquí está el colgajo reposicionado con la sutura realizada. Vemos el posoperatorio a la semana con una evolución muy favorable del paciente y lo que es el posoperatorio a las 3 semanas con un resultado clínico muy satisfactorio. Como mencioné anteriormente, es muy importante para la remoción de un cuerpo extraño del seno maxilar tanto el diseño de la incisión como la antrotomía que vamos a realizar. Y para esto, en algunas ocasiones, no va a ser suficiente realizar una incisión de Wasmund hacia fondo de surco vestibular con 2 descargas para luego hacer la periosteoplastía, porque el área donde tenemos que hacer la antrotomía tiene que ser modificada con respecto a esa zona. Por eso está lo que denominamos una incisión de Wasmund modificada, que es simplemente una prolongación anterior o posterior de una de las 2 descargas del colgajo de Wasmund. Como vemos en la imagen central, tenemos la incisión tipo Wasmund, que nosotros recordemos que la hacemos hacia el vestíbulo, no nos vamos hacia la porción palatina, y luego cuando hacemos la descarga hacia fondo de surco, en este caso paramesial, nos hacemos una prolongación. Esto nos va a permitir levantar el colgajo de Wasmund, como lo hacemos convencionalmente en la técnica donde tenemos una doble descarga, y luego proceder a hacer el decolado de la parte anterior en este caso. En estas ilustraciones, que corresponden a las originales que hizo Juan Buratti en el libro de cirugía bucal de Ries Centeno, me he permitido hacer una modificación a estos gráficos para poder demostrar cómo sería la prolongación anterior. Y entonces vamos a ver en este nivel lo que es lo que tenemos como original de la incisión de Wasmund y esta prolongación anterior que he graficado a este nivel. ¿Para qué es importante esto? Para ver que esta prolongación anterior o posterior, depende del caso quirúrgico, que esto va a estar condicionado, como dijimos, por básicamente la morfología del seno y el requerimiento de hacer una antrotomía más anterior o más posterior con respecto al área de la comunicación, ya sea por esa morfología del seno que lo requiere o por el tipo de cuerpo extraño que hemos incluido accidentalmente en esta maniobra. Recordemos que en estos casos estamos analizando un caso clínico de un paciente que tuvo una comunicación bucosinusal aguda con seno sano, pero que ha sido desplazado un cuerpo extraño, un ápice dental y un implante al seno maxilar. Pues bien, lo que decía, es importante que esta incisión siempre esté alejada del lugar donde planeamos nosotros hacer la antrotomía. ¿Por qué? Porque un principio básico de toda incisión, cuando se va a levantar un colgajo mucoperióstico, es que cuando ese colgajo sea repuesto, sea colocado o apoyado o repose sobre un tejido óseo sano. Por eso a la hora de diseñar el colgajo tenemos que tener preestablecido dónde va a ser el lugar de la antrotomía para que cuando reposicionemos el colgajo podamos suturarlo y quede sobre un tejido óseo sano. Pues bien, una vez que hicimos el abordaje, como vemos en la imagen de la izquierda, del seno maxilar y extrajimos el cuerpo extraño, reposicionamos el colgajo, suturamos la porción horizontal del colgajo. Una vez realizado esto, realizamos la periosteoplastía, siempre de distal hacia mesial, desde un ángulo de la descarga hacia el otro ángulo de la descarga, y esto nos va a permitir elongar el colgajo vestibular hacia la porción palatina. Obviamente el colgajo con su prolongación mesial ya va a estar suturado, va a estar estable, por lo tanto lo que nos queda nada más es estabilizar la segunda parte del colgajo hacia la porción palatina. Una vez más vamos a observar esta ortopantomografía que vimos minutos antes, donde habíamos hecho la extracción de la pieza 16, el primer molar superior derecho con una odontosección, y en este caso vamos a hacer la extracción de la pasta lentamente reabsorbible del lado contralateral. Pero a los fines prácticos, para poder demostrar lo que es una incisión de Wasmund modificada, vamos a suponer que hicimos la extracción de este premolar y se produjo una comunicación bucosinusal. De esa forma vamos a poder labrar un colgajo tipo Wasmund modificado y vamos a analizar justamente esta parte del abordaje quirúrgico. Aquí vemos a mayor aumento la pasta lentamente reabsorbible y lo que vamos a analizar es esta porción distal del diseño de la incisión tipo Wasmund modificada. Aquí vemos la clínica preoperatoria del paciente, vemos la mentonasoplaca donde observamos
que el seno está indemne, está sano, más allá de tener esa pasta, porque tiene una radiolucidez similar a la del seno contralateral y ambos senos tienen una radiolucidez similar a las cavidades orbitarias. Por supuesto, en esta mentonasoplaca a boca abierta con paciente parado o sentado, podemos ver también lo que es el seno esfenoidal, que es el único seno impar. Podemos ver las celdillas etmoidales o senos etmoidales en la zona de las fosas nasales y por supuesto el seno frontal del lado derecho y del lado izquierdo. El del lado izquierdo de la paciente mucho más normalizado que el derecho, pero se ven los dos en forma muy precisa. En este caso clínico vamos a suponer que hubiésemos realizado la extracción del premolar y se hubiese realizado una comunicación bucosinusal aguda con la inclusión de un cuerpo extraño a nivel del seno maxilar, que requeriría una incisión tipo Wasmund modificada, como la que vemos trazada en azul, con una prolongación hacia distal. Vemos a la derecha de la pantalla esa misma incisión que está en el libro de Ries Centeno con la prolongación hacia mesial, pero en este caso nosotros la realizamos hacia distal, para abordar y extraer el cuerpo extraño que está dentro del seno y poder realizar el cierre de la comunicación bucosinusal aguda. Una vez que realizamos la incisión tipo Wasmund modificada, haríamos el decolado del colágeno mucoperióstico en la porción mesial, elevando lo que es la incisión tipo Wasmund clásica y luego haríamos el decolado del colágeno mucoperióstico en la porción distal. Una vez que tenemos la porción distal totalmente decolada, estaría expuesta lo que es la cara anterior del seno maxilar o anterolateral y podríamos comenzar a hacer la antrotomía del seno maxilar. Hay que tener en cuenta en este caso que desde lo que es la incisión hacia donde comencemos la antrotomía, lo ideal es dejar aproximadamente 2 milímetros y que sean en total de 3 a 5 milímetros por encima del piso del seno maxilar. Aquí vemos a la izquierda de la pantalla lo que es el gráfico de lo que estoy tratando de explicarles a los fines del abordaje que vamos a hacer del seno maxilar. Aquí vemos ya la antrotomía realizada con una imagen de tipo circular u ovoidea, donde se va a realizar el abordaje del seno maxilar sin dejar ángulos agudos en la antrotomía. Vemos un pólipo sinusal que está englobando lo que es el cuerpo extraño, en este caso la pasta lentamente reabsorbible, lo cual se remueve muy fácilmente del seno maxilar. Observemos aquí un fragmento de pasta lentamente reabsorbible con mucosa inflamada y cómo la membrana sinusal, si bien está con un leve proceso inflamatorio, está con estado de salud. Entonces, superada esta instancia, se rebate el colágeno mucoperióstico y se lo sutura, como vemos aquí en el gráfico de la derecha. De igual forma se lo hace en la clínica del paciente. Y una vez que hicimos esto, vamos a proceder a realizar la periosteoplastía desde distal hacia mesial en la porción anterior del colágeno para que este colágeno pueda ser migrado hacia palatino. Aquí vemos el gráfico con lo que se realizaría esta maniobra. Obviamente recuerden que estamos simulando que este premolar ha sido extraído. Y aquí vemos la cicatrización de lo que es la porción horizontal de la incisión de Wasmund modificada en el caso que hubiésemos hecho esta técnica en este caso clínico. A continuación vamos a ver cómo se trata una comunicación bucosinusal aguda cuando se establece en un paciente que tiene un seno enfermo y no se introdujo ningún cuerpo extraño en el seno. Es decir, hacemos una extracción dentaria de una pieza normalmente implantada en la arcada, comenzamos a realizar el toile de la herida y se establece la comunicación bucosinusal porque tal vez había un proceso preapical que al removerlo nos comunica con el seno maxilar en el cual había una infección preexistente, que podría ser odontogénica o no, pero básicamente tenemos un seno enfermo. Lo primero que vamos a hacer ante una comunicación bucosinusal aguda con seno enfermo, donde no se introdujo ningún cuerpo extraño en el seno, es indicar una cobertura antibiótica durante 7 días. El antibiótico de primera elección que usamos nosotros es la amoxicilina con ácido clavulánico, 1 gramo cada 8 horas. Hay alternativas terapéuticas para los pacientes alérgicos a las penicilinas. Generalmente indicamos clindamicina en 300 miligramos. Junto con esta cobertura antibiótica, lo que vamos a hacer es indicar los lavajes del seno maxilar con la técnica de Proetz,
durante 7 días consecutivos, una vez por día. Arthur Proetz, quien describió esta técnica del lavaje de los senos maxilares, fue un cirujano y patólogo norteamericano, quien se graduó en 1912 en la Universidad de Washington como médico y ejerció desde el año 1919 al 54 como profesor clínico de otorrinolaringología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington. A lo largo de su carrera ha hecho numerosas publicaciones científicas en el área de la medicina, pero tal vez una de las más importantes ha sido justamente esta técnica donde se instila una solución salina isotónica con vasoconstrictor por presión negativa intermitente en los senos paranasales. El principio físico es que el desplazamiento gravitatorio del material purulento acumulado en los senos paranasales se realiza a expensas de un líquido menos viscoso. Si el fluido menos viscoso es introducido al seno más rápido de lo que el fluido viscoso puede reingresar, este fluido de menos viscosidad va a reemplazar y va a desplazar a aquel que es más viscoso. En este caso, la solución salina fisiológica, que tiene una menor viscosidad, va a desplazar el contenido hematopurulento que está presente en el seno. Para realizar la técnica de Proetz, una alternativa a la solución fisiológica isotónica con vasoconstrictor es el empleo de una solución que se denomina Proetz total. Esta solución tiene un polvo y un solvente reconstituyente. El polvo está compuesto por fenilefrina, neomicina y dexametasona, y el solvente tiene clorfeniramina, que es un antihistamínico. Entonces se suma al efecto antibiótico y produce también un efecto antiinflamatorio. Esto se puede hacer con diferentes jarras que tienen un pico con una forma ligeramente curva. También vienen algunos recipientes o adminículos que permiten hacer, como vemos en estas imágenes, la instilación del líquido a través de las fosas nasales. Como vemos en la imagen, no solo se puede hacer con estas jarras de un pico curvo, sino también se puede hacer instilando con otro tipo de elementos como pueden ser unas jeringas con un abón en el extremo. Puede asociarse esta instilación con una aspiración del lado contralateral, como vemos aquí en la consulta odontológica, o con jeringas tipo Luer, tipo descartables de plástico. En los pacientes pediátricos también se puede hacer la técnica de Proetz con diferentes jeringas o adminículos que vienen para que la madre, mediante el aire exhalado, pueda generar una presión donde la solución fisiológica ingrese en la narina del nene. En otras ocasiones se puede hacer cuando la comunicación bucosinusal es franca y bien accesible y visible, con una jeringa a través de la cavidad bucal. Por medio de esta comunicación que tiene establecida el paciente, los lavajes con solución fisiológica isotónica y vasoconstrictor o simplemente solución fisiológica estéril. La técnica de Proetz fue modificada también por Emilio de Lima, donde colocaba al paciente en una posición horizontal con la cabeza ligeramente hiperextendida, más allá de la camilla o el sillón odontológico, con la punta de nariz ligeramente elevada. De esa forma vertía aproximadamente 2 centímetros cúbicos de una solución medicamentosa a través de la fosa nasal del lado afectado y giraba la cabeza aproximadamente 90 grados hacia el lado a tratar. Luego se tapa las narinas y la boca del paciente efectuando 6 inspiraciones nasales profundas, liberando la raíz entre cada inspiración. Esto va a crear una depresión en el interior del seno maxilar que la presión atmosférica va a tratar de equilibrar introduciendo la solución medicamentosa, y de esa forma se produce el lavaje del seno maxilar. Transcurrida esa semana, durante el paciente estuvo diariamente con amoxicilina y ácido clavulánico, 1 gramo cada 8 horas, y un lavaje diario de seno maxilar con la técnica de Proetz, va a venir a la consulta y ese 8º día vamos a hacer una evaluación clínica. Vamos a lavar el seno y vamos a observar si persiste la sinusitis o si ésta se ha resuelto. En el caso de persistir el cuadro sinusal, es decir, el seno seguir enfermo, vamos a tener que realizar una técnica radical del seno o llamada técnica de Cadwell-Loop, donde se remueve toda la membrana del seno infectada que no ha podido curar con esta terapéutica antibiótica y de lavajes, y para eso se va a usar un colgajo de Wasm modificado con periosteoplastía que permita cerrar la comunicación bucosinusal, pero requiere indefectiblemente una contraapertura nasal. Es importante resaltar que tanto Cadwell como Luke han descrito la técnica en forma independiente y casi en forma contemporánea, se puede decir, por eso es que el nombre se les otorga del procedimiento a ambos cirujanos.
George Caldwell fue un médico y cirujano norteamericano que en 1893 describió de manera independiente un procedimiento operativo para el tratamiento de los desórdenes severos de los maxilares. Lo publicó en el The New York Medical Journal. En este caso hacía una antrotomía por la cara anterior del seno maxilar y luego hacía una contraapertura en lo que era el meato inferior. Henry Luke publicó 4 años más tarde, en 1897, sin conocer la descripción que había hecho Caldwell, un procedimiento también con una antrotomía anterior, pero en este caso hacía la contraapertura o el drenaje a través del ostium. Aquí podemos ver unas ilustraciones que realizó Vescovo en el libro de cirugía maxilofacial de Oribe, donde observamos lo que es el abordaje del seno maxilar en una sinusopatía, con una incisión horizontal en fondo surco vestibular, el decolado de un colgajo mucoperióstico, el comienzo de la antrotomía con una fresa que puede ser cilíndrica o una redonda, completando este abordaje con cincele y escoplos o una pinza sacabocado de Chitelli, es indiferente, lo que es importante que se haga el abordaje del seno con una antrotomía en una forma circular u ovoide, así en ángulos romos. Luego se hace el toilet de la herida despegando la membrana sinusal de las paredes del seno hacia la luz del mismo y removida toda la membrana del seno maxilar, por eso se denomina cirugía radical del seno. Vamos a comenzar con escoplo y martillo a hacer una osteotomía en lo que es la pared nasoantral, es decir, aquella pared ósea que separa las fosas nasales del seno maxilar o el seno maxilar de fosas nasales, y se puede introducir a expensas de las fosas nasales en el meato inferior una pinza que va a emerger en la luz del seno maxilar. Esa pinza 20-25 doble utilidad o pinza de Mister puede tomar el extremo de una venda iodoformada la cual se retira por nariz. Esta venda, una vez que es retirada por nariz, se hace una maniobra que se denomina de zapatero, una maniobra zigzagueante para que esa comunicación que se estableció entre la fosa nasal y el seno maxilar a veces tiene algunos ángulos directamente agudos, y ese pasaje de la gasa permite remover esos fragmentos que pueden ser parte de una fractura no deseada o anfractuosa que se produzca en el momento de hacer la osteotomía. También esto se puede hacer colocando un escoplo que se llama en bayoneta desde las fosas nasales hacia el seno maxilar sin tener que hacer, como vimos, la osteotomía desde el seno hacia las fosas nasales. Una vez que la gasa es retirada por las fosas nasales en su mayoría y con el otro extremo se rellena el seno maxilar, se rebate el colgajo mucoperióstico y se sutura. Esto que está en el libro de Oribe se va a hacer la base de la explicación de lo que vamos a mostrar a continuación, que es la misma maniobra, pero con la técnica de Wasmund modificada, como está en el libro Riesenteno, donde esta incisión que vimos horizontal sería la porción de la prolongación anterior o posterior a la técnica clásica de Wasmund, por eso la denominamos Wasmund modificada. Aquí vemos una vez más la secuencia de lo que es la incisión de Wasmund modificada. Como vimos recientemente en la técnica descrita en el libro de cirugía maxilofacial de Oribe, el abordaje mediante una incisión horizontal sería como la prolongación anterior, en este caso, en este gráfico, de lo que es un abordaje del seno maxilar. Tengamos en cuenta que al haber una comunicación bucosinusal aguda, como en este caso estamos observando, y la presencia de un seno enfermo con un cuerpo extraño, la incisión de Wasmund modificada lo que nos permite es hacer el abordaje del seno en la antrotomía en una porción anterior, rebatir el colgajo y suturarlo sobre una superficie ósea sana y luego hacer la peristeoplastía para elongar este colgajo y cerrar la comunicación bucosinusal aguda. De esa forma la comunicación bucosinusal aguda queda cerrada en un plano y la antrotomía también por el plano horizontal. Por el contrario, si al octavo día, cuando evaluamos el seno maxilar, este curó, ya lo que podemos hacer es una técnica convencional de un colgajo de Wasmund con peristeoplastía para poder producir el cierre de la comunicación bucosinusal. En este caso lo que haríamos es la incisión con doble descarga a fondo surco, una proximal a cada lado de la comunicación. Luego realizaríamos la peristeoplastía, como mencionamos, y la elongación de colgajo, como vimos que podíamos hacer incluso una comunicación bucosinusal aguda con seno sano cuando el coágulo no podía ser contenido por el alveolo. Una vez realizado el tratamiento de la comunicación bucosinusal aguda, que inicialmente tenía un seno enfermo y pudo haber sido resuelta
como vimos recién con un colgajo desplazado tipo Wasmund con perigeoplastía porque el seno curó a partir de 7 días de tratamiento antibiótico y lavajes, o en su defecto que el seno haya sido tratado con una cirugía radical del seno, independientemente de cuál haya sido el desenlace quirúrgico, las indicaciones siempre se dan en forma escrita y en forma oral al paciente, resaltando la importancia de no realizar succión, no tomar mate, no fumar, estornudar libremente, no realizar ningún esfuerzo físico, no agacharse y levantar cosas pesadas, no hacer cambios posturales bruscos y por supuesto tener siempre una dieta blanda sin grumos. Todo este posoperatorio va a estar cubierto con antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios. La última alternativa que se nos puede dar ante una comunicación bucosinusal aguda es que tengamos un seno enfermo y se haya introducido un cuerpo extraño al seno maxilar. Ante una comunicación bucosinusal aguda en un paciente que tiene el seno enfermo, ya sea por una patología concomitante preexistente o porque sea una sinusitis odontógena, en el caso de, por ejemplo, tengamos una pieza dentaria con un proceso periapical infeccioso que por toxicidad genera una infección o una inflamación en el seno maxilar, si nosotros hacemos la extracción de esa pieza dentaria y se nos fractura un ápice y al querer removerlo se introduce al seno, o en su defecto, supongamos estamos haciendo la extracción o remoción de un implante fibrointegrado que está en íntima relación con el seno y al querer extraerlo se introduce en el seno, cualquiera sea el caso, vamos a tener que hacer una cirugía radical del seno con eliminación de ese cuerpo extraño y toda la membrana sinusal infectada, puesto que va a ser inviable que un seno maxilar enfermo, por más que hagamos lavajes y demos antibiótico-terapia, repare con la existencia de un resto radicular, un implante o cualquier cuerpo extraño infectado dentro de la luz del seno. Hay que tener en cuenta que en la cirugía radical del seno siempre tenemos que hacer una contraapertura en el meato inferior para que ese seno pueda evacuar en el futuro los contenidos que tenga a través de este meato inferior, dado que va a estar carente de ese epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, donde la motilidad ciliar va a hacer que todas las colecciones que estén dentro del seno vayan hacia las fosas nasales a través del ostium que se encuentra en el meato medio. Siempre, en todos los casos, vamos a dar las indicaciones en forma verbal y escrita al paciente y al acompañante, repitiendo lo mismo que vimos en los casos anteriores en cuanto a los elementos que vamos a hacer mayor hincapié, como son que el paciente no realice succión, no tome mate, no se agache, no haga esfuerzo, tenga una dieta blanda sin grumos, y por supuesto lo que es importante, el manejo farmacológico del paciente con una cobertura antibiótica, analgésica y antiinflamatoria en el posoperatorio. Aquí vemos un resto radicular de un canino, en realidad la porción radicular del canino, no el resto, en una paciente que fue a la consulta odontológica con una colega para extraerse un canino retenido por palatino y, según relata la paciente, al poco tiempo de comenzar el procedimiento, siente un sonido, un ruido mate, bien marcado, y le pregunta a la colega qué sucedió, le dice no, que ya terminó el procedimiento, lo sutura y se va a su casa. A las 72 horas empieza la paciente con un cuadro sinusal, la colega le indica una antibiótico-terapia, pero la paciente, al observar que persistía la situación del seno infectado y tenía sensación de cacoxia, había empezado con un desmejoramiento importante allá al cabo de la semana, decide consultar a un otorrino, quien a evaluarla con un estudio radiográfico, en primera instancia una mentonasoplaca, me la deriva a la consulta y allí la vemos esta imagen en la radiografía panorámica donde se visualiza bien claramente esta raíz proyectada hacia el seno y acá la porción de la corona del canino a nivel palatino. Obviamente para hacer el abordaje quirúrgico hacemos una técnica de Clark para determinar dónde se encontraba la corona del canino retenido. Por esa razón, fíjense, aquí es donde se había hecho la odontosección seguramente y con una técnica inapropiada se impulsó la superficie radicular hacia el seno maxilar, por eso removimos la corona. El inconveniente es que si bien se considera una comunicación bucosinusal aguda por el trayecto del tiempo breve, que fueron no más de 7 días, el seno estaba infectado y por lo tanto hubo que hacer un abordaje con una antrotomía vestibular para remover esta superficie radicular dentro de la luz del seno maxilar. Como vimos anteriormente, es indispensable que al realizar una cirugía radical del seno donde se remueve toda la membrana sinusal, se establezca otra vía de comunicación que no sea el ostium, porque para que pueda drenar esta colección que puede llegar a predecirse en el seno maxilar
por el ostium debería tener un nivel líquido superior al nivel del ostium. Por lo tanto, vamos a tener que labrar en el seno maxilar una contraapertura nasal en la parte más inferior del meato inferior. ¿Para qué? Para que con el mínimo contenido que tenga de líquido el seno pueda evacuar a través de esta superficie. Para eso utilizamos nosotros el escoplo bayoneta, que es el que vemos aquí, para hacer desde las fosas nasales hacia el seno maxilar la contraapertura. Aquí vemos ya se realizó la contraapertura, se colocó una pinza 20-25 doble utilidad desde las fosas nasales hacia el seno maxilar para tomar el extremo de la gasa ioformada que luego se retira por las fosas nasales. Recuerden que hacemos esa maniobra de zapatero, rellenamos el seno maxilar con la gasa ioformada, se rebate el colajo y sutura y esta venda ioformada se la deja allí colocada durante 7 a 10 días y luego se la retira. ¿Por qué dejamos ese periodo de 7 a 10 días? Para ir haciendo la cicatrización guiada de toda la pared del seno maxilar. Aquí vemos cómo se va la paciente en el posoperatorio con la venda que emerge del seno maxilar a través de la contraapertura en la pared nasoantral. Y vamos a ver obviamente que colocamos una gasita complementaria envaselinada justamente para hacer hemostasia en esta zona. Aquí vemos el control clínico posoperatorio de la paciente al cabo de 30 días. Y el control radiográfico donde ya se observa que no está presente la pieza dentaria. Vamos a ver otro caso de un colega que está realizando la colocación de un implante y el implante se introduce en el seno maxilar y dado que la paciente tiene una sinusitis, es desplazado el implante hacia una porción más superior y medial del seno maxilar. Aquí vemos en el corte tomográfico cómo se ve la localización del implante en una zona bastante distante del alvéolo donde se intentó colocar el mismo. Para esto lo que hacemos es, en la paciente, una incisión en fondo de surco, un decolado de colajo mucoperióstico y la antrotomía. Pero observen cómo en estos casos se puede ver una mucosa sinusal totalmente engrosada. Vemos que la membrana Schneider tiene unas características muy particulares, porque es una membrana congestiva, inflamada, rojiza, sangrante, porque obviamente requiere que hagamos la cirugía radical del seno. En este caso lo primero que hacemos es remover el implante como si fuera un ápice dentario que estuviera en el seno y una vez que extraemos el cuerpo extraño que está presente en el seno, vamos a proceder a hacer el toilet de la herida removiendo toda la membrana del seno maxilar y estableciendo la contraapertura nasal, primero con un escoplo en bayoneta y luego introduciendo una pinza 20-25 doble utilidad Mister desde las fosas nasales hacia el seno maxilar. En este caso, lo que vamos a utilizar es una sonda tipo Foley, que es un tubo flexible de látex que se usa para una cateterización urinaria, donde pasa a través de la uretra y va hacia el interior de la vejiga y se mantiene allí por, como vemos en la parte central de la imagen, con un balón que se va a insuflar. De esta forma puede evacuar o drenar toda la colección de orina que tenga el paciente en la vejiga. Sobre todo esto lo usamos para los procedimientos quirúrgicos que tienden a tener una larga duración superior a 3 horas de promedio. ¿Qué es importante? Este balón que se insufla en la parte interior de la vejiga para evitar su remoción a menos que se desinfle y se quiera retirar la sonda, generalmente tiene entre 5 y 30 centímetros cúbicos, que es lo que vamos a utilizar nosotros para insuflar dentro del seno maxilar y reemplazar a la venda iodoformada. Aquí vemos cómo habíamos colocado una pinza 20-25 doble utilidad en el seno maxilar a través de las fosas nasales. Tomamos un lino, el cual vamos a retirar por fosas nasales para enhebrar lo que es la sonda Foley y luego traccionar de ese lino hacia el seno maxilar la sonda Foley que ingresa desde la fosa nasal hacia el seno. Una vez que la sonda está en el seno, vamos a cortar este lino y vamos a comenzar a insuflar con solución fisiológica estéril lo que es el balón. De esa forma el balón va a aumentar su diámetro, su volumen y se va a comprimir contra las paredes del seno maxilar para hacer una cicatrización guiada. La paciente sale del quirófano con esa sonda Foley colocada en la frente con una tela adhesiva, en este caso es una tela de tipo micropor.
Obviamente siempre le explicamos al paciente previo a la cirugía las alternativas de usar una sonda Foley o usar una venda ioformada en la cirugía radical del seno. La ventaja de la sonda Foley es que es menor el trauma para su retiro. Las desventajas desde el punto de vista estético, tener esa sonda en el rostro no es agradable, pero el paciente ve fotos de otros pacientes y decide antes de la cirugía qué es lo que va a hacer. Aquí vemos lo que es el espécimen quirúrgico con la membrana sinusal infectada, inflamada y el implante que estaba en el seno maxilar. Se rebate con lajos y sutura, y lo que es importante, cómo retiramos la sonda Foley, haciendo la aspiración de este contenido que tenía la sonda de solución fisiológica y se retira. Observen cómo aquí llegamos a tener los 15 centímetros cúbicos de solución fisiológica que habíamos insuflado. Le pedimos a la paciente que va a sentir una pequeña tracción de la sonda Foley que trague. La retiramos y fíjense el posoperatorio de la paciente, tanto en la zona del alvéolo como en el vestíbulo bucal, el excelente posoperatorio que tuvo. Para finalizar vamos a hacer un repaso de cuáles son las actitudes terapéuticas ante una comunicación bucosinusal aguda. Con un seno sano sin cuerpo extraño, lo que debemos hacer inicialmente es promover el coágulo de sangre. Recordemos que si este coágulo de sangre se puede contener, basta con dar una sutura para tener una contención secundaria, pero si las paredes del alvéolo no me permiten contener el coágulo de sangre, tengo que hacer una técnica de Wasmund con una periosteoplastía para que ese coleajo vestibular sea reposicionado hacia la porción palatina. Si tengo una comunicación bucosinusal aguda en un paciente que tiene un seno sano pero se introduce un ápice dentario o un cuerpo extraño como puede ser un implante al seno maxilar, debo hacer la extracción de ese resto radicular o cuerpo extraño y hacer un cierre en un plano con ese coleajo de Wasmund desplazado hacia el reborde y dar una cobertura antibiótica y analgésica al paciente para resolver este cuadro clínico. Ahora bien, si yo tengo una comunicación bucosinusal aguda y tengo un paciente con un seno enfermo que al retirar la cureta veo que emana una colección purulenta del seno, pero no se introdujo ningún cuerpo extraño, lo que tengo que hacer, como vimos anteriormente, es el lavaje con la técnica de Proes durante 7 días consecutivos, una vez por día, y hacer una cobertura antibiótica de ese paciente con amoxicilina con ácido clavulánico, 1 gramo cada 8 horas durante esos 7 días. Puede ser que el seno sane y entonces lo que hago es el cierre en un plano, como vimos en el caso anterior, donde hacemos una incisión con 2 descargas a fondo del surco vestibular y ese coleajo, que es el coleajo de Wasmund, después de elongar el mismo por medio de una periosteoplastía, lo reponemos hacia el reborde. Ahora, si el seno persiste enfermo al 8º día cuando lo evaluamos, lo que tenemos que hacer es la cirugía radical del seno para eliminar toda la membrana sinusal y de esa forma devolver el estado de salud al paciente. La última opción que se nos presenta en una comunicación bucosinusal aguda es la que acabamos de ver en el caso anterior, donde tenemos una comunicación bucosinusal en un paciente que tiene un seno enfermo y se introduce un cuerpo extraño en el seno, llámese un ápice dentario, llámese un implante. En estos casos no queda otra alternativa que hacer la cirugía radical del seno con una contraapertura nasal en el meato inferior y obviamente el paciente tener un manejo farmacológico postquirúrgico como es antibiótico-terapia, analgesia y antiinflamatorio. Con esto vamos a dar por culminado este capítulo sobre comunicaciones bucosinusales y buconasales agudas y los invitamos a ver nuestro próximo capítulo donde abordaremos la temática de las comunicaciones bucosinusales y buconasales crónicas.